visión. Por lo tanto, todas las fibras parasimpáticas que manejan los nervios motores del ojo se lo dejaron al óculo motor. Y todos los músculos los inerva el óculo motor, menos el oblicuo superior o mayor y el recto lateral. Bien. Entonces aquí tenemos ya la entrada, quitaron la parte superior de la... Quitaron aquí la parte superior, el techo del ala menor, del ala mayor, perdón, menor ahí, y entonces entramos a la cavidad orbitaria. Y fíjense aquí, por ejemplo, el recto medial, cómo va recibiendo acá, perdón, el oblicuo mayor, mírenlo acá, el oblicuo mayor, el recto medial está abajo, el oblicuo mayor acá, cómo va recibiendo la inervación del nervio troclear o patético. ¿Okay? Ese solamente inerva ese músculo que ustedes recuerdan mucho de su anatomía 1, porque esa es la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor u oblicuo superior, que tiene una fosita ahí, en la fosa orbitaria del frontal, en la cara extracraneal, que Rubier insiste mucho, y eso es como de los primeros elementos que uno se aprende, y después como que no encuentra nunca más que alguien se lo mencione. Esa es la polea de reflexión, este es nuestro músculo oblicuo mayor, oblicuo superior, y ahí cambia para ir hacia el ojo. Está inervado por el trocleo. Doctor, ¿Sí? dos preguntas. Ajá. La que es de parte mía, ¿cuál es la diferencia entre el origen aparente y origen real? Muy buena pregunta, sí. Y la otra es de parte de Geroni, que es pedúnculo. Pedúnculo. ¿Okay? Pedúnculo, ¿qué es pedúnculo? Los pedúnculos cerebrales son estructuras del neuroeje. Hay pedúnculos cerebelosos, pedúnculos cerebrales, esos son estructuras del neuroeje. Como no damos el neuroeje, por ejemplo, esto es el cerebelo, esta es la cara posterior del tallo cerebral, y bueno, pero casi no mencionamos nada de eso porque no damos esas estructuras, solamente brevemente podemos decir algo de ellas. En cuanto al origen real y el origen aparente, primero lo voy a definir. El origen real es el origen que tiene el nervio dentro del neuroeje, dentro de lo que es el sistema nervioso central, dentro. ¿Okay? Específicamente son los núcleos donde ellos nacen. Como si nosotros viéramos, no tenemos un corte transverso, pero vamos a aprovechar esta imagen del cerebelo aquí. Si yo tengo un elemento que nace aquí, donde yo le estoy señalando, o nace aquí, sería el origen real. Si nace aquí, por ejemplo, donde está el origen real. Vamos a poner que nace ahí. Ahora, el origen aparente es donde yo lo veo salir del neuroeje. Por lo tanto, en un ejemplo hipotético como el que tenemos, si nace aquí y él sale por aquí, este sería el origen aparente, pero este sería el origen real. O sea, el origen real es el lugar específico dentro de la masa encefálica, dentro del tallo cerebral, donde están los núcleos de origen de ese nervio. Y el origen aparente es el lugar por donde sale. Por ejemplo, este nervio, que lo ven ahí, miren dónde es que tiene su origen aparente ahí, ¿eh? Porque ahí es que yo lo veo salir. Pero ahí no es que está su origen real. Su origen real está más profundo dentro de la masa encefálica. Si hay alguna confusión todavía o quedó claro, me lo dejan saber. ¿Quedó claro la diferencia? ¿Sí o no? Sí, ya quedó claro. Doctor. Bien. Entonces, como le decía, vamos a ver aquí. Bien, aquí tenemos la misma vista, pero desde la cavidad orbitaria, nervio óptico, arteria oftálmica, motores del ojo y las venas oftálmicas. Ya también vimos esa. Y bueno, aquí tenemos una vista de todos los músculos que les mencioné, recto superior, recto lateral. Este es el que le corresponde
al abducen o motor ocular externo. Y aquí está otro grupo también de los músculos. Y aquí tienen una vista tomada del libro de Gray's Anatomy, donde vemos el motor ocular común, el oculomotor, dos ramas, su rama superior para el elevador del párpado superior y el recto superior, y una rama inferior para el recto medial, que es el recto interno, el recto inferior, el oblicuo menor, que es el oblicuo inferior, y las ramas para el ganglio ciliar, y de ese ganglio es que salen las ramitas que van a inervar el esfínter pupilar y las fibras circulares del músculo de la acomodación. Aquí tienen una vista también esquemática. El libro de Gray presenta muchos esquemas. A veces los esquemas nos confunden más, pero tratemos de entenderlo. Miren aquí la parte que corresponde al ganglio ciliar. Miren aquí. Y entonces, ramitas simpáticas que vienen desde fuera, pero las que nos interesan ahora son las ramas parasimpáticas. Aquí está la conexión, la sinapsis, y mire cómo llegamos al ojo. ¿Okay? Ese es el ganglio ciliar. Bien, entonces esos tres nervios son nervios motores. Todas sus fibras son para llevar información, perdón, para llevar respuesta a los músculos del ojo en función de lo que usted quiere hacer. Fíjese que usted sin mover la cabeza puede mirar hacia arriba, puede mirar hacia abajo, puede mirar hacia afuera, puede mirar hacia adentro. ¿Okay? Y fíjense que cuando usted quiere mirar para arriba, la respuesta que da el cerebro es a los dos músculos elevadores, o sea, rectos superiores, que pertenecen, como ya vimos, al motor ocular común. Cuando quiere mirar para abajo, son los dos inferiores. Cuando usted está bajando una escalera, usted tiene que mirar como para abajo y afuera. ¿Entiende? Y entonces ahí mezclan los nervios. Pero fíjense lo más interesante, y es que cuando usted quiere mirar para la derecha, hay un ojo que utiliza el recto lateral, pero el otro ojo utiliza el recto medial. Porque cuando usted va a mirar para la derecha, el ojo derecho tiene que dirigirse hacia afuera, pero el ojo izquierdo tiene que dirigirse hacia adentro. Y esa combinación, esa dinámica, la establece obviamente el sistema nervioso central junto con estos nervios. Habíamos quedado que el trigémino lo íbamos a dejar para la clase que viene, por la importancia que tiene para ustedes y poder entender un poco cómo lo íbamos a estudiar, porque es el más complejo de todo y el más importante para ustedes. Entonces vamos a entrar en el nervio facial, un nervio mixto. El nervio facial es un nervio mixto, es un nervio sensitivo motor y además lleva fibras parasimpáticas. El nervio facial, si lo fuéramos a resumir, su parte motora es para los músculos cutáneos de la cara y el cuello. Músculos cutáneos de cabeza y cuello le corresponden al facial. Y su parte parasimpática se encarga de todas las glándulas prácticamente, menos de la glándula parótida, que en el origen le pertenece al nervio glosofaríngeo, que ya lo veremos más adelante. Pero el nervio facial se encarga de la submandibular, de la sublingual, de las glándulas que hay en la cavidad bucal e incluso de la glándula lagrimal, porque las fibras que lleva el nervio lagrimal para su inervación le pertenecen al nervio facial. Este nervio, como usted lo ve en esta imagen, no sé si pueden ver bien que es como una transparencia que tenemos acá. Este nervio va a tener su origen dentro de la cavidad craneal, se dirige al conducto auditivo interno. Acuérdense que ese conducto está en la porción petrotimpánica del peñasco del temporal, la cara póstero superior, y entra a ese conducto acompañado del nervio auditivo, acompañado de la arteria auditiva o laberíntica y acompañada del llamado nervio intermedio de Reisberg o Reisberg, que es la porción sensitiva del nervio facial y que en ese momento todavía están separados. El nervio facial dentro del peñasco del temporal cambia del conducto auditivo interno al conducto del facial, que también se llama conducto de Falopio, no trompa de Falopio, que eso está muy lejos de ahí. Conducto del facial
o conducto de Falopio. Ahí el nervio encuentra o está con el ganglio geniculado y ya las dos porciones van unidas. Sale por el agujero estilomastoideo, un agujero que ustedes vieron mucho en anatomía 1 y que lo mencionamos porque por ahí entra la arteria estilomastoidea. Y en un corto trayecto, cuando sale por el agujero estilomastoideo, entonces entra a la glándula parótida. Y aquí lo vemos, acá, entrando a la glándula parótida. Recuérdense que habíamos dicho que era el elemento más superficial de todos los elementos importantes que cruzan o penetran a esta glándula y que este nervio, no anatómicamente, pero sí quirúrgicamente, divide la glándula parótida en un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. Dentro de la parótida, el nervio se divide en una rama temporofacial y una rama cérvico-facial, que luego cada una se va a dividir en 2 o 3 ramas más, las ramas frontales, las ramas cigomáticas, bucales, cervicales, mandibulares. Y fíjense cómo la rama temporofacial es fundamentalmente la que va a encargarse de la inervación de todos los músculos cutáneos de la comisura labial hacia arriba. En cambio, la cérvico-facial de todos los músculos cutáneos de la comisura labial para abajo, incluyendo el platisma o cutáneo del cuello. Fíjense cómo a este nivel prácticamente todas las fibras del nervio facial son motoras y es para la inervación precisamente de los músculos cutáneos. Dos observaciones. Primero, el músculo orbicular de los labios, o también llamado orbicular de la boca, tiene fibras que le pertenecen al temporofacial y fibras que le pertenecen al cérvico-facial. Y muchas de estas ramas son terminales para el músculo, lo cual quiere decir que la lesión de alguna ramita de estas en una cirugía o en un trauma puede producir la parálisis de uno de esos músculos, porque no hay muchas anastomosis entre ellas. Y si la lesión es de una de las ramas o del tronco del nervio facial, entonces vamos a tener una parálisis facial completa. Recuérdense que dentro de la glándula parótida, el nervio facial se relaciona con la vena yugular externa y con la arteria carótida externa, que es el elemento más profundo de todos estos elementos que nosotros tenemos. Aquí ustedes tienen, eso no, por eso les dije que esa casi no la damos, pero como ustedes la pusieron mucho en el trabajo, esa es la vena retromandibular que tienen ahí en el libro. Porque Gray es un libro anglosajón. Bueno, aquí tenemos lo que ya le había mencionado, el nervio facial con el nervio auditivo vestíbulo coclear. Aquí está el nervio facial y entonces aquí tenemos parte de lo que es el nervio del auditivo, perdón, y parte de lo que es intermedio. Y aquí vemos la apófisis mastoide, la apófisis estiloide y su salida por el agujero estilomastoide. Aquí quitaron la parótida, por eso no la podemos ver bien la parótida. Un segundito, que hay otra pregunta por acá. El nervio facial entonces termina dentro de la glándula parótida, exactamente, dando dos ramas terminales, una rama temporofacial y una cérvico-facial. O sea que si a usted le preguntan en qué órgano termina el facial, en la parótida. ¿En qué región termina? En la región parótida. ¿Okay? Aquí también podemos ver parte de lo que es la clasificación de las ramas del nervio facial. Bien. Entonces, el nervio facial tiene ramas, y eso tienen que hacer un cuadrito, ¿verdad? Un esquema. Tiene ramas intrapetrosas, tiene ramas extrapetrosas y tiene las ramas terminales que ya yo les mencioné, que son las ramas temporofacial y cérvico-facial. De las ramas que tienen que ver, ramas colaterales, extrapetrosas, aquí tienen una de las más importantes y es el ramo para el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo. Dos músculos inervados por el facial que no son músculos cutáneos, sino supraioideo. Vientre posterior del digástrico y el estilomastoideo. Esos son ramitas.
También el nervio facial tiene esta ramita extrapetrosa, que es la rama auricular posterior, que es la que se encarga de inervar el auricular superior, el auricular posterior, los músculos, que tienen poca función, casi ninguna en el ser humano, y el vientre occipital del músculo occipito frontal, porque la parte frontal del músculo le pertenece al témporo facial, pero esta le pertenece al nervio facial en una rama colateral extrapetrosa. Las otras ramas extrapetrosas, una rama anatomótica, no tienen mucha importancia. Las ramas intrapetrosas, nosotros tenemos que destacar, bueno, aquí vemos el nervio facial, en este corte, esta es la apófisis sigmoide, esta es la mandíbula, el pterigoideo medial, el músculo macetero, aquí tienen el nivel del corte. Y entonces fíjense, la apófisis estiloide, la apófisis sigmoide, aquí queda señalado el agujero estilomastoideo. Fíjense cómo entra a la parótida y fíjense que este sería el lóbulo superficial y este sería el lóbulo profundo, pero no son lóbulos anatómicos, sino quirúrgicos. Vena yugular externa y arteria carótida externa. ¿Okay? Y entonces ahí lo vemos saliendo, ¿verdad? A nivel de ese corte, estaríamos hablando prácticamente de la rama temporofacial. Y aquí lo tenemos, el tronco del facial, su rama temporofacial, su rama cérvico-facial y, como le dije, sus ramas temporales, sus ramas cigomáticas, sus ramas bucales, sus ramas mandibulares y sus ramas cervicales. Las ramas temporales incluyen obviamente la rama frontal. Y aquí vemos el auricular posterior que les mencioné, que no es una rama terminal, sino una rama colateral extrapetrosa. Tienen que hacer su cuadrito y su dibujito para que lo entiendan bien. Eso es el camino del nervio facial dentro del conducto auditivo interno y dentro del conducto del facial. Aquí lo vemos caminando ahí, el nervio facial. Y bueno, la misma toma, ya la habíamos visto esta también. Este es un esquema muy interesante, sobre todo para ilustrarnos o terminar de acompañarnos. Fíjense que la glándula, el nervio facial, entra a la parótida como un tronco. Se divide dentro de la parótida en dos ramas y sale de la parótida en múltiples ramificaciones. Por eso cuando hacemos cirugía de la glándula parótida, preferimos localizar el nervio en la parte posterior y hacer la disección detrás hacia adelante, porque hay menos posibilidad de dañar el tronco principal porque es más grueso. Pero a veces el tumor está en esta zona y entonces tenemos que empezar adelante, es mucho más delicado porque son ramitas más finas. Modernamente disponemos de los estimuladores nerviosos que nos orientan, ¿verdad? Por dónde están las fibras nerviosas, porque es muy importante no lesionar ninguna de estas fibras. Bueno, aquí están todos los músculos cutáneos, los que ustedes estudiaron en anatomía 1. Aquí están los auriculares que yo les dije. Esos músculos son para mover el pabellón de la oreja. Como le explicaron en anatomía 1, tienen poca función en los seres humanos, aunque no quiere decir que el ser humano que mueve el pabellón de la oreja sea menos humano que los otros, ¿verdad? Pero ya no tiene gran función. Y aquí está el occipito frontal, la parte occipital, que le pertenece al ramo extrapetroso colateral, la poneurosis epicránea, que viene a ser el tendón intermedio, y el músculo frontal, que está inervado por ramas del nervio, de la rama, ¿verdad? Temporofacial del facial.